Número 2. Datos y estudios. Demasiado pronto, demasiado jóvenes. Octubre de 2023. Por su interés, ofrecemos un resumen del reportaje publicado hace unos días en The Guardian, titulado Demasiado pronto, demasiado jóvenes. Hablé con 10.000 niños sobre pornografía. Estas son 10 cosas que he aprendido. Por Abby Wright. Wright, directora de teatro, dedicó miles de horas de conversaciones y, para su asombro, se dio cuenta de que los niños y jóvenes, de 6 a 22 años, y provenientes de diversos lugares del Reino Unido, sabían mucho más de lo que ella esperaba. El motivo de sus numerosas entrevistas sobre este tema era la creación de 2 musicales. La sorpresa que se llevó esta directora de teatro se debió, principalmente, a la complejidad y profundidad del asunto. Como resultado final, es consciente de que la temprana y repetida exposición a la pornografía pueda dañar las relaciones, y, además, de manera desapercibida. El aprendizaje de Abby queda plasmado en estas 10 lecciones que resumimos a continuación, escogiendo algunos fragmentos del artículo. 1. Niños de hasta 6 años que se topan con la pornografía. Recuerdo la primera vez que escuché a una niña de 6 años contarme su experiencia al ver pornografía. Lo describió como ver algo inapropiado. La palabra inapropiado fue una que escuché mucho durante estas conversaciones. Me imagino que los adultos les habían dicho a los niños que algo era inapropiado, y ellos me respondieron con la palabra. Ella dijo que realmente no le gustó, pero simplemente apareció, y trató de hacer otra cosa hasta que terminó. Cuando aparece algo así, simplemente coloreo, dijo. 2. Para los niños de 9 a 11 años, la exposición a la pornografía es frecuente. Cuando hablé con niños mayores de primaria, de entre 9 y 11 años, se hizo evidente que muchos niños de este grupo de edad estaban familiarizados con las cosas groseras en Internet. Una niña de 8 años de Stoke-on-Trent me dijo: he estado en YouTube y acaban de aparecer. Me gusta ir a YouTube y ver videos de cómo hacer slime. Ves fotos de personas sin ropa y pienso, ¿por qué diablos está eso en Internet? ¿Por qué la gente lo pone allí? Porque si supieran que los niños pequeños lo van a ver, ¿no se sentirían un poco avergonzados? Incluso, niños menores de 10 años son capaces de identificar y describir la falta de consentimiento y la cosificación de la mujer en estos vídeos. Y, según le confían a la autora, no les gusta nada lo que ven. El primer contacto les produce repulsión. 3. Conocí a un niño de 12 años que lidiaba con la adicción a la pornografía. Me llamó especialmente la atención una conversación que tuve con un chico en Londres. El niño de 12 años me dijo que había sido adicto a la pornografía, pero que su padre le estaba ayudando a superarlo. Había estado viendo pornografía varias veces al día. 4. Los adolescentes aprenden más de la pornografía que de las clases de educación sexual. Como dijo un joven de 16 años. Por lo general, a los adultos les aterroriza hablar con los jóvenes sobre pornografía. Tus padres te han tenido desde que eras un bebé, y quieren conservar esa versión inocente de ti. Como madre, comprendo plenamente lo delicado que es esto. Pero en las conversaciones que tuve, encontré muchos niños y jóvenes que realmente querían hablar con adultos sobre pornografía, sexo y relaciones. 5. La pornografía puede terminar llenando algunos vacíos. Como explicó un chico de 14 años de Derby, la pornografía puede ser una fuente de información o incluso de consuelo. Siempre que se habla de pornografía, todo es negativo. Pero puede haber un acto en el video que puede hacerte sentir menos solo. Soy gay, y recuerdo la primera vez que me permití mirar a quienes quería mirar, en lugar de a las mujeres. 6. La pornografía confunde el consentimiento. La mayoría de las mujeres jóvenes con las que hablé habían experimentado problemas con el consentimiento. Esto, a menudo giraba en torno a hombres jóvenes, que realizaban actos sexuales que habían visto en la pornografía sin preguntar, y mujeres jóvenes, que se sentían incapaces de expresar que, si bien podían dar su consentimiento a algunos de los actos, no lo hacían a otros. 7. El uso de pornografía no siempre se ajusta a los estereotipos de género.
Puede ser bastante fácil caer en formas heteronormativas binarias de hablar cuando se habla de pornografía, porque juega con los estereotipos de género. Es importante afirmar esos estereotipos, pero también subvertirlos. Conocí mujeres jóvenes adictas al porno, y conocí a jóvenes que nunca lo habían visto. Muchos niños tenían una relación compleja con la pornografía, y un fuerte sentido de autoconciencia al respecto. Un joven londinense de 18 años dijo: Creo que la pornografía seca un poco el alma. Es peligrosa. Les digo a mis amigos, intenten pasar 5 días sin ello. Sé que mis amigos tienen tendencia hacia la pornografía muy arraigada. Vacía a las personas, física y espiritualmente. 8. Para muchos jóvenes, la pornografía es su introducción al sexo. Un hombre de Cardiff de 20 años me habló sobre cómo la pornografía puede influir en tus preferencias sexuales. Descubrí que era una puerta de entrada a mi sexualidad. Dijo. Estuve expuesto a la pornografía antes de haber tenido una experiencia sexual adecuada. Te da expectativas sobre el sexo. Expectativas. 9. La pornografía impide que los jóvenes se conecten en el mundo real. Un chico de 16 años de Truro me dijo: Te cierra y te cierra. Te metes en una burbuja. Las novias, o los novios, son difíciles y complicados, pero con la pornografía, está a 2 clics. Es lo que quieras, cuando quieras. Y lo puedes hacer tú solo, sin nadie más. Nunca tendrás que salir de casa. No tienes que exponerte al rechazo. Pero creo que eso hace que los jóvenes sean menos hábiles socialmente, y significa que puedes sentirte cada vez más ansioso por salir y conocer gente real. 10. Se sabe muy poco del efecto que tiene el porno en los jóvenes. Así lo expresó otro joven de Birmingham. No conocemos las consecuencias de que esta generación crezca viendo pornografía desde la escuela primaria. Nadie sabe realmente todavía el tamaño tan grande de las futuras consecuencias. Una cosa es segura: si queremos saber más para ayudar a los jóvenes, debemos escuchar a esta generación, que entiende Internet mucho mejor que nosotros. Como señala Abby Wright, a modo de conclusión o de enseñanza a raíz de este reportaje, Mi temor es que la exposición temprana y repetida a la pornografía sea perjudicial para la conexión y el amor humanos. También me preocupa que pase desapercibida. No debemos tener miedo de hablar con los niños sobre la pornografía y encontrar un lenguaje para ella. Una encuesta. 10.000 respuestas. Febrero de 2023. a comienzos de 2021, renovamos el test de adicción de nuestra web, que sigue disponible. A través de un cuestionario validado científicamente, aunque en una versión más reducida, con 10 preguntas, miles de personas lo han completado. Según se termina, se ofrecen unos resultados y recomendaciones para dejar el consumo de pornografía. Ofrecemos a continuación un resumen de un estudio que ha utilizado los resultados de nuestra encuesta sobre adicción a la pornografía. Entre enero de 2021 y mayo de 2022, habían completado el test un total de 10.400 personas, un número importante para realizar este trabajo. Un 79% del total de participantes eran hombres y un 21% mujeres. La edad media, 26.3 años los hombres y 22.5 años las mujeres. En cuanto al estado civil, el 63% de los hombres eran solteros y entre las mujeres, el 68%. En cuanto a la orientación sexual, predominaba de manera abrumadora la heterosexualidad, especialmente entre los varones. El consumo de pornografía ha evolucionado rápidamente en los últimos años. Muchas personas afectadas por este consumo han empezado a pedir ayuda a profesionales a través de Internet. Conocer y entender las motivaciones de este grupo de personas constituyó el objetivo de este estudio, que analiza los aspectos preponderantes de cualquier adicción, con especial atención a la pérdida de control, tolerancia y recaídas. A lo largo de la investigación, fue poniéndose de manifiesto que las distinciones entre consumo lúdico, consumo de riesgo y adicción a la pornografía son a veces confusas. Los límites no están claros y además van cambiando. Las líneas rojas, se podría decir, son líneas multicolor, indefinidas. La percepción personal es clave. Uno de los elementos que permitiría definir mejor la adicción a la pornografía podría venir determinada por la percepción subjetiva del propio consumidor.
Nos parece que hay una diferencia más condescendiente que real entre las personas que consideran que simplemente pasan mucho tiempo viendo pornografía, respecto a las que se consideran adictas. Por tanto, esta adicción no vendría determinada preponderantemente por las horas consumidas, ni por dificultades que le puede provocar en la vida sexual, o el síndrome de abstinencia, entre otros elementos posibles, sino por la percepción personal de si consideran o no que esta actividad se ha convertido para ellos en un problema. La consideración del problema se iniciaría por la moderada percepción de un fenómeno de tolerancia que produce en los consumidores una escalada en la dedicación de horas y en la intensidad del porno visionado. Además, según los resultados obtenidos dentro del análisis de la orientación sexual, sería el grupo de personas que se declara bisexual el que más notaría esta escalada en la intensidad del tipo de porno que ven, por encima de los homosexuales y heterosexuales, que tendrían porcentajes un poco más bajos. La recaída, un temor continuo. Pero el elemento definitorio de la percepción de un consumo problemático de cibersexo tendría su máxima expresión, según este estudio, en las dificultades personales del individuo para frenar el consumo, una vez se lo ha propuesto. Estas dificultades serían especialmente visibles a través del fenómeno de las recaídas. Es vista como fracaso y está unida a un sentimiento de malestar con uno mismo. De hecho, entre las personas que ven como problemático su consumo, el mayor temor es la vuelta continua a la recaída, la sensación de no poder salir. Y esto es lo que daría la pauta de la percepción subjetiva de la pérdida de autodominio, que provocaría la movilización en busca de soluciones en personas distintas a ellas mismas. El estudio de nuestro test nos muestra que el 66% de los hombres que quisieron dejar la pornografía lo consiguieron únicamente por un corto periodo de tiempo, volviendo poco después. Finalmente, en este trabajo, se apunta la posibilidad de distinguir la pérdida de control de la pérdida de autodominio. La primera tendría más relación con la percepción de las interferencias que produce el consumo de pornografía con la vida ordinaria, y que el afectado no puede restaurar. La pérdida de autodominio haría más referencia a un comportamiento compulsivo, que le impediría cumplir su deseo de dejar de consumir pornografía. Esta diferencia de concepto se pone de manifiesto en las grandes diferencias entre las respuestas a las cuestiones referidas a la pérdida de control y las respuestas a las cuestiones relativas a las recaídas. En las primeras, las personas que rellenaron la encuesta no perciben esa interferencia de la pornografía en sus vidas, de un modo que les lleve a considerar una pérdida de control. De hecho, esta ausencia de percepción llega al 80% en algunos grupos. Sin embargo, en el segundo grupo, hay una manifiesta percepción de una pérdida del autodominio, a través de las recaídas, que lleva a estas personas a la conclusión de que solas no pueden salir del problema, y por eso buscan ayuda. Nunca es fácil conocer los límites de nuestras acciones y de nuestros hábitos. Nos engañamos con extrema facilidad. Solamente nos basta comprobar cuántas veces hemos decidido dejar de usar el móvil en algunas situaciones, y lo complicado que resulta. Con la pornografía puede ocurrir algo similar. Al principio, las búsquedas pueden realizarse de forma inocente, y, sin darnos cuenta, estamos atrapados. No solo nos sentimos enganchados, sino algo peor, hemos perdido el control. Como siempre, desde aquí, nuestro consejo: toma conciencia, dale una vuelta, decide, actúa, pide ayuda. Hay salida, pero el primer paso es siempre y solo tuyo. Nuevos estudios, mismos resultados. Diciembre de 2022. La Universidad de Santiago de Compostela, a través de su Facultad de Ciencias de la Educación, ha llevado a cabo un estudio titulado Adolescencia, Tecnología, Salud y Convivencia, que pretende realizar un diagnóstico del uso que los adolescentes gallegos hacen de las tecnologías de las relaciones, la información y la comunicación. En el trabajo destacan los datos sobre el consumo de pornografía, acompañado de fenómenos como el sexting o el grooming. El estudio se ha realizado con más de 10.000 alumnos de 59 centros educativos de Galicia, de entre 12 y 18 años. En el trabajo se afirma que 1 de cada 4 niños de 12 a 14 años consume pornografía, lo cual implica que un 25% de adolescentes, comprendidos entre sexto de primaria y segundo de la ESO, ven este tipo de contenidos. Aunque los chicos duplican en número a las chicas, entre ellas también crece el consumo. La sexualidad es intrínseca y natural al ser humano.
No nos escandaliza. Crecer en ella es madurar. El problema de que sea la pornografía la que eduque a los adolescentes es que les muestra una sexualidad deshumanizada e irreal, ya que los contenidos pornográficos carecen de afectividad o emotividad. El estudio manifiesta que cada vez se consumen contenidos más agresivos y extremos, y que se comienza antes. Alejandro Villena, psicólogo experto en sexualidad y director de investigación de Dale una vuelta, advierte de los peligros de la exposición a contenidos sexuales a una edad tan temprana. Los adolescentes consumen contenidos cosificantes, agresivos y humillantes, con agresiones grupales y porno de violación, y luego replican en su vida real lo que ven en la pantalla. Legitimizan y normalizan la violencia, e incluso la hacen heroica. De ahí vienen las manadas. La edad media de acceso al primer móvil está en los 11,41 años. El 62% de los estudiantes confiesan tener una doble vida en redes sociales. Esto es, una cuenta blanca, de cara a sus familiares, y otra, que un 41% reconoce tener pública, en la que no está incluida la familia. Ningún padre cree que su hijo tiene un problema con el consumo de pornografía, y apenas llegan al 19% los que reconocen poner límites o algún tipo de control sobre los dispositivos de sus hijos. Al consumo problemático de contenidos sexuales se unen comportamientos preocupantes. El 7,35% de los estudiantes dice haber sido víctima de algún tipo de chantaje relacionado con el sexting. Uno de los profesores participantes en el estudio declara: El sexting está absolutamente naturalizado y lleva a la extorsión sexual. Yo tengo alumnas de bachillerato que están en plataformas como OnlyFans. El 12% han sido víctimas de grooming, es decir, acoso de un adulto a un menor por medios digitales. Casi el 20% de las chicas y el 7% de los chicos admiten haber sido víctimas de presión para enviar vídeos o fotos de tinte sexual. Lo que a todos escandalizaría en la vida real está permitido y normalizado en los espacios virtuales sin ningún tipo de problema. La normalización de estos contenidos y comportamientos hace creer a los jóvenes que el sexo es como ven o viven a través de las redes. No nos podemos llevar las manos a la cabeza cuando los valores que vende la pornografía se explicitan en la sociedad, si no ponemos solución y límites al consumo problemático que hacen nuestros jóvenes de las redes sociales. Estos nuevos estudios nos ofrecen resultados similares a otros muchos que se han realizado recientemente. ¿Cuántos más son necesarios para acercarnos con valentía a esta situación y poner soluciones entre todos? La repercusión social de este problema joven está en nuestros hogares, en nuestros barrios, en nuestros centros educativos. Control parental, datos y métodos. Abril de 2022. En los últimos años, se ha dado un aumento de acceso y consumo de la tecnología, en gran medida, a causa de la pandemia y el confinamiento. Estos acontecimientos supusieron cambios en nuestros hábitos y un estilo de vida cada vez más digital. Las videollamadas, conferencias digitales o la educación a distancia son herramientas que se introdujeron en nuestra rutina, las cuales están cada vez más adaptadas e integradas en la forma de comunicarnos. No cabe duda de que Internet ofrece multitud de posibilidades, algunas buenas y otras no tan buenas. Para regular estas últimas, en 2012 surgió Custodio, una herramienta de control parental y bienestar digital para familias y escuelas, cuyo objetivo principal es garantizar el buen uso de las tecnologías por parte de los niños, incluido el tiempo de pantalla, las redes sociales y los juegos. Un informe reciente. Recientemente, Custodio ha realizado un informe con niños a nivel mundial, centrándose en España, Reino Unido y Estados Unidos, en el que analiza los hábitos de los niños y su uso de la tecnología durante el año 2020. En concreto, se han analizado las categorías de aplicaciones de video en línea, redes sociales, juegos, educación y comunicación. En este informe, se han incluido encuestas y entrevistas de 400.000 familias, con niños de 4 a 18 años, donde comparten su perspectiva sobre la tecnología y la vida familiar, y sus hábitos de uso. Además, se ofrece un retrato real del mundo digital, el cual no solo forma parte del ocio y diversión de los niños, sino que se está introduciendo en la educación y las aulas. De esta forma, se pretende comprender qué supone crecer con la tecnología y vivir cada día más conectados. Datos actualizados.
Entre los datos recogidos, se vio que la mayoría de los hogares utilizan múltiples dispositivos. Por ejemplo, se descubrió que el 47% de los niños usa regularmente 3 o más dispositivos, y el 75% utiliza al menos 2 dispositivos digitales diferentes a diario. Por otro lado, los padres informan que sus hijos pasan la mayor parte del tiempo conectados a sus teléfonos móviles, siendo el 62% de los niños de entre 5 y 15 años los que disponen de un móvil propio. Entre las actividades más populares destaca ver vídeos, socializar y jugar videojuegos. Ante esto, el 79% de los padres es capaz de encontrar efectos positivos relacionados con el uso regular de dispositivos. En cuanto al tiempo de conexión, el 38% de los niños de 5 a 15 años pasan entre 1 y 2 horas al día conectados, y el 31% pasan más de 2 horas en línea todos los días. Este tiempo aumenta durante el fin de semana, cuando el 53% de los niños se conecta durante más de 2 horas al día. Es significativo que los padres españoles en el 66% de los casos afirman estar muy preocupados o extremadamente preocupados por el tiempo que sus hijos pasan frente a los dispositivos. En cuanto a los niños españoles, el 23% de los entrevistados sienten que pasan demasiado tiempo usando la tecnología. No obstante, el 64% de los padres afirma que la tecnología tiene impactos tanto positivos como negativos en sus hijos. Métodos de control parental. ¿Qué métodos utilizan los padres para supervisar el uso de tecnologías de sus hijos? El 80% de las familias sí se preocupan por limitar la conexión de sus hijos, aumentando este porcentaje hasta el 87% en España. El 52% opta por limitar los videojuegos, el 46% limita la navegación en Internet, el 46% emplea herramientas de control parental y filtros de contenido, el 39% revisa el historial de navegación, y el 31% accede a las cuentas y mensajes de sus hijos. En Estados Unidos y Reino Unido, los niños se muestran contrarios a estos controles, sintiendo que su intimidad está siendo invadida, mientras que en España, muestran una reacción positiva a esta supervisión, entendiendo que esta ayuda a navegar y administrar mejor su tiempo en línea. Sin embargo, las tecnologías no solo se han introducido en las familias, también han llegado a las escuelas. Las nuevas formas de aprendizaje han cambiado la educación para siempre, siendo herramientas muy útiles para educadores, estudiantes y familias. Pros y contras del aumento de consumo de tecnologías. A pesar de encontrar aspectos positivos para el aprendizaje, también se encuentran riesgos asociados. El principal efecto negativo es el hallazgo de que la salud mental se está viendo afectada, disminuyendo el bienestar psicológico y aumentando la ansiedad y la depresión. Además, la salud física de los niños comienza a ser preocupante por falta de actividad física, así como problemas de fatiga visual. Entre los encuestados, el 76% de las familias reconoce que el uso rutinario de dispositivos afecta negativamente a sus hijos, aunque el 79% también es capaz de destacar efectos positivos y afirman que la tecnología ha ayudado a sus hijos con su aprendizaje. Los informes muestran que el aumento de tiempo de uso de dispositivos, especialmente sin supervisión, aumenta el riesgo de que los niños se expongan a contenido dañino e inapropiado. Del mismo modo, aumenta el riesgo de acoso cibernético y aumenta la vulnerabilidad de los menores hacia las amenazas. Como aspecto positivo, los niños son cada vez más conscientes de los riesgos asociados al consumo de Internet. Entre los riesgos y preocupaciones expresadas, los niños de entre 10 y 13 años destacan cyberbullying, acoso de desconocidos, adicción a las tecnologías, ser hackeados, exposición a contenido inadecuado y problemas de salud visual. Internet como herramienta. Tras este análisis exhaustivo del uso que hacen los menores de Internet, se puede concluir la idea principal de que Internet es una herramienta muy potente y que puede ofrecer multitud de recursos. Además, se han recogido diferentes opiniones sobre sus beneficios, los tipos de supervisión, el tiempo que se debe emplear en los dispositivos electrónicos y su utilidad para la educación, tanto entre los adultos como entre los niños. Por lo tanto, podemos pensar que el problema no radica en las tecnologías, sino en el uso que las personas hacemos de ellas. A pesar de que el uso de estos dispositivos ya está totalmente normalizado en nuestra sociedad,
aún es necesario que pasen años para poder conocer realmente los efectos a largo plazo del aumento progresivo de consumo de las pantallas. La importancia de la salud mental. Por último, cabe resaltar la importancia de la salud mental y el aumento de los problemas que se está observando en este aspecto. Hoy en día, no es viable, ni positivo, plantearse la opción de eliminar de manera radical el uso de las tecnologías, pues sirven como medio de comunicación, de trabajo, de estudio, de diversión y de socialización. Sin embargo, no cabe duda de que hay que prestar una mayor atención y centrar más esfuerzos en regular el consumo y encontrar un equilibrio para cada persona en particular que le permita vivir de manera saludable, creando hábitos que ayuden tanto a los jóvenes como a los adultos a incorporar en su vida esta herramienta de la manera más equilibrada posible. Érase una vez. Febrero de 2022. Cuando hablamos de pornografía, todos sabemos a lo que nos referimos, ¿verdad? Pero, ¿conocemos realmente de lo que estamos hablando? Por ejemplo, ¿te has preguntado alguna vez cuándo comenzó la pornografía? ¿Si tenía alguna finalidad? ¿O cómo ha ido evolucionando con el paso de los siglos? Actualmente, la palabra pornografía se define en la Real Academia Española con las acepciones: 1. Presentación abierta y cruda del sexo, que busca producir excitación. 2. Espectáculo, texto o producto audiovisual, que utiliza la pornografía. 3. Tratado acerca de la prostitución. Esta definición consta en la RAE desde 1899, pero, ¿qué ocurrió antes? Etimológicamente, la palabra pornografía proviene del griego porni, que significa prostituta, y del sufijo grafia, de la raíz grafin, que significa describir o ilustrar. Por lo tanto, el término pornografía etimológicamente significa la ilustración de la prostituta. A pesar de que no existe constancia de que esta palabra fuera empleada hasta la década de 1800 en Francia como pornography, sí podemos afirmar que la pornografía existe desde tiempos prehistóricos. De esta manera, el ser humano representaba el cuerpo mediante dibujos o estatuas, con caracteres sexuales exagerados y desproporcionados. No obstante, la finalidad de estas representaciones no era la excitación sexual tal y como la empleamos ahora, sino pedir a los dioses por fertilidad y buenas cosechas. En adición, obras, pinturas, esculturas, rituales, ornamentos, jarrones, murales y diversos hallazgos reflejan que prácticas como el sexo oral, la masturbación, los tríos, la homosexualidad o la zoofilia eran comunes y socialmente aceptadas en algunas culturas. Asimismo, se han localizado construcciones que se presupone que podrían haber sido empleadas como burdeles en países como Grecia, India y China. La pornografía, tal y como la conocemos ahora, surgió en el siglo XIX, con la invención de la fotografía. Pese a la censura de la época, estos contenidos se consideraban un ejercicio de libertad, lo que permitió la expansión, universalización y el consumo masivo. No obstante, fue un siglo más tarde, en 1960, cuando los contenidos fueron más extremos, representando el sexo con mayor crudeza. Además, cabe destacar la fundación de Playboy en 1953 y Penthouse en 1965, siendo fundada esta última con el objetivo de superar a Playboy, ofreciendo contenidos más provocadores. Actualmente, la pornografía se puede encontrar mediante multitud de medios, como la fotografía, el cine, la escultura, la literatura, la pintura y revistas, aunque ha sido en los últimos años cuando ha aparecido nuestra mayor amenaza, la vía de acceso, que cada día es más accesible a todas las edades. Nos referimos a la tecnología e Internet. El móvil y el ordenador se han convertido en el medio más empleado para acceder a contenidos de pornografía. Al ser tan accesible, asequible y anónima, además de ser tan aceptada socialmente, es cada vez más fácil consumir y caer en una posible adicción. Estados Unidos y Europa son los mayores productores de pornografía y los mayores beneficiados, ganando millones de dólares gracias a este negocio. Por otro lado, en países como China, Corea del Norte o países islámicos, este contenido está totalmente prohibido. Por último, cabe destacar que plasmar un acto sexual explícito mediante medios gráficos involucra una relación de acto y consumo, en su mayoría con fines comerciales,
además de ofrecer una visión estereotipada y cosificada del acto sexual, y una dialéctica entre prohibición y transgresión, con una sensación de novedad y derecho, lo cual nos hace creer que nuestra liberación está en juego. A pesar de ello, es importante caer en la cuenta de que el objetivo de este negocio no es otorgarnos libertad, sino ganar dinero, sin reparar en la salud física, sexual y psicológica del espectador. Que no te engañen. Videojuegos, sexismo y porno. Diciembre de 2021. En Date una vuelta, pensamos que los videojuegos y el porno tienen más en común de lo que nos imaginamos. En este post vamos a indagar y descubrir su verdadero vínculo. En primer lugar, la relación entre pornografía y videojuegos se hace evidente cuando descubres que Fortnite fue uno de los términos más buscados en páginas porno durante el 2018, Overwatch en 2019 y Apex Legends en 2020, mientras que Pokémon Go y The Legend of Zelda o Tomb Raider son otros fetiches muy populares. El 42% de la población española entre 6 y 64 años se considera jugador o jugadora. Muchos hemos crecido jugando a sagas legendarias, y debemos reconocer que nos lo hemos pasado muy bien. Sin embargo, hay que saber diferenciar entre lo que significa echarse una partidilla al Mario Kart, o dejar de ir a trabajar o estudiar para echarte la siguiente al League of Legends. La adicción a los videojuegos está relacionada con un sinfín de problemas, como la disminución de la satisfacción vital, la soledad, la reducción de la competencia social, el menor rendimiento académico, el aumento de la impulsividad, el incremento de la agresividad y el aumento de la depresión y la ansiedad. De hecho, la Organización Mundial de la Salud reconoció en 2019 la adicción a los videojuegos como un trastorno real. Ya hemos visto que la adicción a los videojuegos existe y puede llegar a ser un gran problema, pero, ¿cuál es la verdadera relación con la pornografía? Un estudio transversal de Laura Stockdale y Sarah Koenev, publicado en el Journal of Affective Disorders el año 2018, muestra que un uso excesivo de videojuegos aumenta las probabilidades de hacerse adicto a la pornografía y viceversa. La correlación entre los videojuegos y el contenido sexual para adultos se debe a que ambas fuentes de estímulos, principalmente visuales y auditivos, afectan al mismo centro de placer en el cerebro, específicamente el estriado ventral, que ayuda a provocar las buenas sensaciones que se tienen cuando se hace algo bueno. La pornografía y los videojuegos son actividades que se puede hacer en el mismo entorno, o sea, solo, en una habitación con internet, y ambas son fuentes de satisfacción inmediata y escapismo. Este estudio está íntimamente relacionado con el del Dr. Philip Zimbardo y Nikita Duncan. En 2012, publicaron un libro que hablaba del ocaso de los hombres, The Demise of Guys, la decadencia de los jóvenes, donde tras estudiar a 20.000 jóvenes, concluyeron que el abuso de la pornografía y los videojuegos habían sido los mayores causantes del creciente fracaso escolar y universitario masculino, el aumento de la incapacidad para relacionarse con personas de diferente género, y el fracaso de las relaciones románticas. De acuerdo con Zimbardo, las consecuencias podrían ser dramáticas. El uso excesivo de los videojuegos y la pornografía está creando una generación de chicos con aversión al riesgo, que son incapaces, y no están dispuestos, a navegar por las complejidades y los riesgos inherentes a las relaciones de la vida real, la escuela y el empleo. Esta situación desembocaría en lo que él denomina como una trampa de la excitación. En el mismo estudio, apunta que las adicciones al porno y a los videojuegos son adicciones a la excitación, diferentes a las de las drogas y el alcohol. Mientras que los drogodependientes necesitan cantidades crecientes de una sustancia, siguen deseando la misma sustancia una y otra vez, mientras que los adictos a la excitación necesitan una intensidad y una variedad de estímulos cada vez mayores, conocido como efecto Coolidge. La trampa perfecta. Videojuegos porno. El efecto Coolidge conduce a un deseo de estímulos cada vez más intensos, lo que lleva a los adictos a buscar videojuegos y porno más violento y extraño, para calmar el ansia de novedad. Aunque estas adicciones están entrelazadas, solían requerir estímulos separados para saciarse, pero incluso eso está cambiando. El mercado siempre encuentra su hueco, y las dos adicciones han empezado a fusionarse en forma de videojuegos pornográficos y porno con temática de videojuegos, lo que permite al adicto saciar ambas necesidades simultáneamente, desencadenando un verdadero espectáculo de fuegos artificiales de dopamina, al menos hasta que el espectador se insensibiliza. Como hemos mencionado al principio,
la pornografía con temática de videojuegos está en alza. Por otro lado, MindGeek, que es propietaria de varios sitios porno, ha puesto en marcha su propia plataforma de distribución en línea, pero para videojuegos pornográficos. Un cóctel irresistible, una telaraña química perfecta, que atrapa a los jóvenes en un ciclo de evasión y aislamiento infinito. Existen problemas físicos que resultan de este tipo de adicciones. Hay pruebas de que puede provocar una disfunción sexual debilitante en los hombres jóvenes, llamada disfunción eréctil inducida por el porno, un término acuñado por el Dr. Abraham Morgenthaler, profesor clínico asociado de urología en la Facultad de Medicina de Harvard, una aflicción que puede empeorar a medida que la adicción a los videojuegos se alimenta de la adicción al porno, en un círculo vicioso de liberación de dopamina. Muchos médicos informan de que hay más hombres jóvenes que acuden a ellos con disfunción eréctil, y creen que la causa es, al menos en parte, este aumento del escapismo virtual en los hombres jóvenes. La web de yourbrainonporn.com ofrece un artículo con más de 35 referencias científicas sobre los efectos de la pornografía con disfunciones sexuales, menor satisfacción con el sexo y las relaciones. Hipersexualización y discriminación de la mujer. De la misma forma que la pornografía no solo afecta a quien la consume, sino a toda la sociedad, ya que promueve la cultura de la vejación a la mujer, daña las relaciones personales, deshumaniza el sexo, veta la importancia del consentimiento, etc., con los videojuegos pasa algo parecido. Los videojuegos son un componente lúdico de la sociedad, cada vez más popular, y que mueve mucho dinero, es por eso que tiene una gran influencia en la cultura colectiva. Sin embargo, no es raro ver a la mujer guerrera, con un pequeño bikini de triángulo, para luchar contra las fuerzas del mal del universo, mientras que los personajes masculinos se protegen con monumentales armaduras. Clichés que una y otra vez se repiten. Los personajes femeninos están hipersexualizados, ya que los videojuegos han sido históricamente diseñados para y por hombres, igual que el porno, y esto, nos guste o no, está erosionando peligrosamente la imagen de la mujer. Las mujeres se adentran poco a poco, y con mucho esfuerzo, en un mundo hipermasculinizado. Aunque romper con los clásicos estereotipos y con las dinámicas de poder no es sencillo. Si una empresa desarrolladora está impregnada de misoginia, o no cuenta con un equipo diverso, inevitablemente sus juegos respirarán esa misma cultura. No es algo que nos estemos inventando nosotros. Activision Blizzard, compañía de videojuegos mundialmente famosa, fue recientemente demandada por tener una cultura de la discriminación, donde algunos empleados varones ebrios sometieron a las mujeres a insinuaciones no deseadas. En este mismo informe, se destaca la falta de mujeres en puestos de liderazgo, la desigualdad salarial, y la falta de acción de recursos humanos y la gerencia, en torno a quejas de acoso. El propio CEO, Bobby Kotick, era conocedor de muchos de los casos de acoso, y no tomó medidas. La hipersexualización de los personajes de World of Warcraft no parece tanta casualidad, cuando los propios desarrolladores han sido demandados por acoso. El informe también señala, específicamente, las acciones del exdirector creativo senior de World of Warcraft, Alex Afrasiabi, a quien se le permitió incurrir en un flagrante acoso sexual, con poca o ninguna repercusión. A pesar de que en España un 42% del total de jugadores son mujeres, las gamers aún tienen que romper con muchos estereotipos y enfrentarse a comentarios y comportamientos discriminatorios. El 59% de jugadoras admiten que no especifican su género para no sufrir acoso online. El 44% de las encuestadas afirma que han recibido peticiones sexuales indeseadas. Si estás escuchando esto y eres gamer, de cualquier género, sabes perfectamente de lo que hablamos. Lo mismo sucede en la industria en la que menos del 17% son mujeres. ¿Quiere decir esto que todos los videojuegos son machistas y corruptos? Obviamente no. Hay juegos que son auténticas obras de arte con muchísimo esfuerzo detrás, narrativas emocionantes y horas de entretenimiento aseguradas. Sin embargo, existe hipersexualización en muchos de ellos, por no mencionar las barreras que sufren las mujeres para entrar en la industria y para jugar. Todavía queda mucho por trabajar, y los videojuegos pornográficos son otro claro ejemplo de que no vamos por el camino de la igualdad y el respeto mutuo. Muchas variables, un perfil. Octubre de 2021. El pasado mes de septiembre, se celebró la 25ª edición del Congreso Mundial de Sexualidad. Nuestro equipo de Dale una Vuelta tuvo la suerte de participar con 2 pósters y ponencias. Los trabajos
mostraban los datos que se han obtenido de una nueva versión del test que ofrece nuestra plataforma online, entre los meses de enero y abril. Los resultados fueron comparados con lo que nos dice la bibliografía sobre uso problemático de pornografía. El objetivo del estudio fue buscar e identificar si existía una relación entre variables sociodemográficas, como la edad, el sexo, la identidad, orientación sexual y situación sentimental, y el consumo de pornografía. La prueba recogió información de los 5 continentes, con un total de 3.084 personas de 52 países. Más de la mitad de las personas que realizaron el test procedían del continente americano, y cerca del 40% vivían en Europa. Como se ha mencionado en otros artículos de este blog, distintos estudios hablan de una incidencia del uso problemático de pornografía en torno al 3 y 7% de la población general. En nuestro estudio, encontramos una incidencia dentro de este rango, un 6%, como población de riesgo de un uso problemático de pornografía. Como se ha visto en tantos estudios, y se reafirma en los resultados del test analizado, el consumo problemático de pornografía es mucho más acentuado en la población masculina. Además, se observa que las personas con una orientación sexual bisexual obtuvieron una puntuación más elevada en el uso de pornografía, en comparación con el resto de los grupos respecto a la orientación sexual. Esto no quiere decir que las personas con una orientación bisexual tengan un uso problemático. Sencillamente que, respecto al resto de grupos, su puntuación es más elevada en esta prueba en específico. En este sentido, para los profesionales de la salud puede ser importante a la hora de evaluar a una persona que acude a pedir ayuda. Además, se observó que uno de los factores protectores contra el uso problemático de pornografía son las creencias religiosas, obteniendo una puntuación menor que las personas que no se identifican con ninguna religión. Es decir, debido a la creencia o moral desarrollada a partir de la doctrina religiosa, se podría paliar el consumo de pornografía. De todos modos, esto no significa que las personas que no se identifican con ninguna religión no dispongan de una ética que les proteja del uso problemático de pornografía, ni que, por ser una persona no creyente, conlleve un consumo problemático. Con estos resultados, se puede concluir que las variables sociodemográficas son factores a tener, ya que guardan relación con la pornografía. Como es lógico, hay muchas incógnitas sobre otras variables que están intermediando en este uso problemático, como el apego o las emociones, como se ha visto en artículos anteriores. También se concluye que las personas con mayor uso problemático de pornografía se encuentran entre los 12 y 46 años, lo que reafirma algunas teorías que explican el incremento del uso de pornografía en los últimos años. Cuando el producto es un niño. Octubre de 2021. Sandra de la Oliva, en 4º año de psicología. La explotación sexual comercial de niños y adolescentes es una realidad en la que vivimos en nuestro día a día. Sin ser realmente conscientes, la trata de personas es un problema a nivel mundial, que interfiere de manera directa en el bienestar físico, mental y social de los afectados. Por lo tanto, nos enfrentamos a un problema de salud pública y de violación fundamental de los derechos humanos, en este caso, de la infancia. En general, se tiene la falsa creencia de que este fenómeno solo forma parte de países de bajos ingresos, pero la realidad es muy diferente. La trata sexual infantil involucra a niños, niñas y adolescentes, de todo tipo de países y regiones en diferentes niveles de organización. Además, no son solo explotados dentro de su propio país, sino que también pueden ser enviados a otros países para ser explotados allí sexualmente. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de explotación sexual comercial? Actualmente, existen dificultades para definir este concepto entre los países y las distintas organizaciones, lo que dificulta la identificación, medición y seguimiento de casos para la investigación. No obstante, sí se ha llegado al acuerdo de que la explotación sexual de niños y adolescentes comprende el abuso sexual por parte del adulto y la remuneración para el niño o un tercero. Entre estos abusos, se podría destacar la prostitución forzada o el matrimonio temprano obligado. En consecuencia, el menor es tratado como un objeto sexual y como un objeto comercial. A pesar de la creciente conciencia del problema, la dificultad que supone la recogida de evidencias provoca que la investigación siga siendo escasa, por lo que las estimaciones existentes sobre datos de explotación sexual de niños y adolescentes varían, y se desconoce el verdadero alcance. No obstante, para hacernos una idea de los datos que se manejan, el Informe Global de la Organización Internacional del Trabajo
correspondiente al año 2017, estimó que 1 millón de niños fueron víctimas de explotación sexual comercial en 2016. La literatura científica muestra que existe la necesidad de una mayor exploración e investigación acerca de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en Europa, que ofrezca una recopilación de datos más clara y sistemática. Por ejemplo, se hace hincapié en que se requiere más conocimiento sobre menores no acompañados, su vulnerabilidad al abuso y la eficacia de los mecanismos de apoyo actuales. Además, se pretende prestar más atención a la relación existente entre Internet y la explotación sexual de niños y adolescentes. Sin embargo, el foco no solo se centra en menores explotados, sino que también se tiene en cuenta a los profesionales que trabajan con ellos. Para estos profesionales, son necesarias las investigaciones basadas en evidencia sobre intervenciones efectivas, para reducir los síntomas del trauma en niños y adolescentes, además de ser necesaria una formación específica, para mejorar la concienciación y detección de esta problemática. No obstante, según los expertos, sí existen características significativas que pueden predecir el riesgo de padecer explotación sexual de niños y adolescentes y/o ayudar a identificar a quienes la padecen. Por ejemplo, es de relevancia muy significativa la normalización de la dinámica del intercambio sexual dentro de la familia, 54,5%. Las heridas o marcas de violencia física, 95,5%, las enfermedades de transmisión sexual, 81,8%, y el hermetismo, 81,8%, son características predictoras de relevancia significativa. Por lo tanto, estos podrían ser algunos de los factores a tener en cuenta, de cara a la prevención e identificación de casos de explotación sexual comercial en niños, niñas y adolescentes. Por último, en el plano jurídico, se observa la necesidad de evaluar la eficacia de las políticas, leyes y programas relacionados con la prevención y la elaboración de un protocolo de acción europeo, que permita la detección y notificación por parte de personal capacitado. Por todo ello, no cabe duda de que se ha recorrido un largo camino, pero también se vuelve evidente el hecho de que falta mucho para alcanzar el objetivo que todos tenemos presente, el fin de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Que cada día que pase, quede un día menos para lograr este objetivo. Un camino hacia la insatisfacción. Julio de 2021. El incremento del consumo de pornografía en estos años ha llevado a la comunidad científica a investigar los efectos que puede tener en los seres humanos y en su funcionamiento en la esfera sexual. En primer lugar, se trata de conocer si hay efectos significativos en las relaciones sexuales y, en ese caso, cómo se ven alteradas por el visionado de contenido pornográfico. Un reciente estudio nos muestra algunas consecuencias de la pornografía en lo referido a la propia satisfacción sexual, ya sea consigo mismo, como en las relaciones sexuales con sus parejas. La excitación amplificada debida a la pornografía incrementa, por un lado, la manera en que comparamos el sexo y nuestra propia vida sexual. Por otro lado, aumenta la preferencia de la masturbación a representaciones pornográficas que a las propias relaciones sexuales con la actual pareja. Por lo tanto, se observa que no solo se ven alterados los propios mecanismos de la esfera sexual del consumidor, sino que también repercute en la percepción de satisfacción hacia la relación de pareja. Existen muchas teorías que explican cómo el consumo frecuente de pornografía altera los procesos fisiológicos y cognitivos de un individuo relacionados a comportamientos sexuales. Como cada excitación lleva consigo una gratificación, es fácil que una persona se deje arrastrar hacia una mayor exposición, que irá aumentando con el paso de los días. Y así se va creando una conducta de adicción, que cada vez necesitará más contenido para poder llegar a la excitación que busca. Por lo tanto, existen razones, tanto teóricas como empíricas, para predecir que la excitación sexual a estos estímulos es un mediador importante entre la exposición a la pornografía y las tendencias sexuales posteriores del consumidor. Además, según el mismo estudio, este incremento en el consumo conduce a comparar lo que se ve en la pantalla con la propia vida sexual. Por tanto, es fácil llegar a la conclusión de que, cuanta más pornografía se consuma, el individuo encontrará más deficiencias en el desempeño sexual de su pareja, en su físico, e incluso en sus propias respuestas sexuales. Es una senda que acaba, en definitiva, en la decepción y en una autoestima rota. De la satisfacción a la autosatisfacción. Otra tendencia importante de quien ve pornografía es la preferencia hacia la masturbación y, por tanto, a la autosatisfacción,
y no a relaciones sexuales con la pareja. Debido a que la excitación sexual aumenta con el contenido pornográfico, como hemos mencionado anteriormente, el funcionamiento cognitivo en cuanto a respuestas sexuales se ve alterado. Para estas personas, las relaciones sexuales con la pareja se ven cada vez menos placenteras e insuficientes, es decir, no alcanzan sus expectativas. Por lo tanto, el presente estudio incide en algunos aspectos que confirman tantos relatos de personas con un uso problemático de pornografía. Su consumo frecuente determina que la excitación sexual del usuario sea particularmente sensible a las representaciones pornográficas, aumenta su preferencia a la masturbación, y puede originar una insatisfacción de las relaciones sexuales con la pareja, donde ambos se ven afectados. Aunque los resultados de este estudio solamente indican puntuaciones significativas en cuanto a la insatisfacción a nivel sexual con la pareja, es necesario plantearse si únicamente causa alteraciones en esta esfera, o si también afectan, por ejemplo, en un círculo más amplio, a la propia relación afectiva, a la autoestima y a la autopercepción de la sexualidad. El apego seguro genera relaciones sanas. Abril de 2021. Yaniv Efrati es doctor en psicología y filosofía, además de terapeuta sexual. También es fundador del Israel Center for Health Sexuality. A lo largo de su trayectoria profesional, ha trabajado de la mano de grandes investigadores en el ámbito de la salud sexual, con quienes se ha formado y publicado diversos artículos científicos. En sus últimos años, Efrati ha dedicado gran parte de su investigación al estudio del uso de pornografía, conducta sexual compulsiva y adicción en adolescentes y adultos, evaluando distintas variables, estilos de apego, soledad, ansiedad y aislamiento social. Actualmente, dedica su tiempo a investigar sobre la conducta sexual compulsiva, trastorno que ha sido aceptado dentro de la última edición del Manual de Psicología y Psiquiatría de la OMS, la CIE-11. Esta entrevista, concedida a Dale una vuelta, es breve, pero va al núcleo de un tema clave, y quizá, poco conocido para el gran público: estilos de apego y uso de pornografía en los adolescentes. ¿Podrías definir qué son los estilos de apego y su importancia en el desarrollo vital de cualquier persona? Las orientaciones, o estilos de apego, se relacionan con la activación innata del sistema psicobiológico, que es el sistema de comportamiento del apego, que motiva a buscar proximidad con otras personas significativas, llamadas figuras de apego, cuando uno necesita protección ante una amenaza. Las orientaciones, o estilos de apego, se desarrollan en la infancia, mediante la relación íntima con sus cuidadores, usualmente los padres. Cuando los cuidadores dan apoyo y cuidado, y constantemente satisfacen las necesidades, como la comodidad y seguridad, el niño desarrolla un vínculo hacia la figura de apego, llamado apego seguro. Se caracteriza por una visión positiva de sí mismo, como alguien querido y confiable para los demás. Más adelante en la vida, las personas con un apego seguro tienden a generar relaciones sanas con sus familiares, amigos y pareja. Por otro lado, cuando el apoyo de los padres es insuficiente, el niño puede desarrollar un estilo de apego inseguro. Este tipo de apego se puede clasificar en dos dimensiones, ansioso y evitativo. Si la disponibilidad del cuidado y apoyo es incierta, los niños pueden desarrollar un miedo al abandono, además de ansiedad por ser rechazados. Las personas que tienen esta orientación se describen como ansiosos y se caracterizan por un alto deseo de amor y afectividad, que se esconde debajo de un elevado miedo al rechazo. En cambio, si la experiencia de descuido se repite constantemente, los niños van a desarrollar un estilo de apego evitativo, desconfianza crónica en la buena voluntad de los demás y el empleo de estrategias para distanciarse emocionalmente de las relaciones cercanas e íntimas. ¿Qué estilos de apego puede favorecer el uso problemático de pornografía en los adolescentes? ¿Serían los mismos en el caso de los adultos? La relación entre los estilos de apego y la conducta sexual compulsiva o uso problemático de pornografía es cada vez más consistente y con un efecto más grande, estadísticamente significativo. Específicamente, el estilo de apego inseguro, ansioso y evitativo se relaciona con un incremento en el desarrollo de la conducta sexual compulsiva y con el incremento de la severidad de los síntomas de este trastorno entre un 5 y 21% de los casos. No obstante, parece que el apego inseguro está relacionado con varias disfunciones sociales, mayor angustia y desregulación emocional.
Esto puede predisponer a las personas a desarrollar una adicción y puede ser una variable importante en el desarrollo de la conducta sexual compulsiva o uso problemático de pornografía. Tanto los adolescentes como los adultos que puntúan alto en apego ansioso tienden a negar y evadir la cercanía e interdependencia en las relaciones. Es muy típico que las personas con un apego ansioso busquen la cercanía, apoyo, afecto y amor, con falta de convicción de que van a poder ser capaces de conseguir sus objetivos y con un miedo al rechazo. Por lo tanto, las actividades sexuales online y offline pueden servir como un sustituto para los adolescentes que tienen un apego ansioso. Por distintos motivos, las personas que desarrollaron un estilo de apego evitativo pueden buscar una compensación a esta falta de calidez, cercanía e intimidad sexual. La investigación ha mostrado que la pornografía online sirve como una compensación en las personas con un apego inseguro. Las personas que tienen un apego ansioso mantienen actividades sexuales tanto online como offline, mientras que aquellos que tienen apego evitativo se inclinan más hacia el uso de pornografía online. Desde una perspectiva clínica, ¿cuál podría ser la mejor manera de tratar el uso problemático de pornografía que está potenciado por un estilo de apego? Las personas con una conducta sexual compulsiva o uso problemático de pornografía les preocupa, especialmente, los vínculos sociales, con miedo a perder a personas cercanas o de confianza para ellos. Por estos motivos, añadimos, sería de interés, además de explorar el consumo de pornografía del paciente, evaluar distintas áreas que pueden estar potenciando o manteniendo esta conducta sexual compulsiva. Y una de ellas es la relativa al ámbito social. Las emociones y sus mensajes. Diciembre de 2020. Las emociones son respuestas neuronales, psicológicas y fisiológicas a un estímulo, por ejemplo, a un objeto, pensamiento, recuerdo, sensación, etc. Conocer, aceptar y regular adecuadamente cada una de ellas es clave para afrontar la vida con éxito. ¿Y qué papel tiene la pornografía en las emociones? Por su carácter sexual y estimulante, la pornografía produce placer y relajación. Estos efectos se generan por la liberación de dopamina, un neurotransmisor que seguramente has escuchado cuando se habla de adicción, pero también tiene que ver con la motivación, el aprendizaje y el movimiento. A la vez, nuestro cuerpo tiene un proceso de autorregulación automático, llamado homeostasis, que busca el equilibrio en general. Cuando la liberación de dopamina llega a su pico, se pone en marcha un proceso para contrarrestar ese efecto. Esto significa que a mayor liberación de dopamina, mayor será el efecto contrario para encontrar este equilibrio. Este proceso se repite, sobre todo, con el consumo de sustancias. Varios estudios muestran que la pornografía cumple la función de regulador emocional, liberando el impulso o deseo sexual, y en algunos casos, ansiedad. Pero no deja de ser una trampa, ya que a corto plazo, cuestión de minutos, la homeostasis hace su trabajo, y a largo plazo, esta conducta se convierte en hábito, pudiendo ocasionar estragos en distintas esferas, trabajo, familia, amigos, etc. Las emociones están envueltas en todos los ámbitos de nuestra vida. Cada una activará zonas del cerebro, músculos, pensamientos, sensaciones. En las relaciones sociales, las emociones son muy beneficiosas para transmitir lo que pensamos y sentimos. Nos permiten empatizar, intuir, conocer y conectar. Las decisiones que tomamos están sujetas a nuestros sentimientos. Si estoy alegre, por ejemplo, es fácil que elija algo diferente que si estoy triste. Lo interesante es sacar el máximo provecho a cada emoción, no eludirla. Pensemos que el trabajo de nuestro cuerpo es parecido al trabajo que realizamos en nuestro día a día. Si no nos ocupamos de lo que tenemos que hacer, nadie lo hará. En el caso de la emoción, si la evitamos o no la afrontamos, aceptamos, va a salir por algún lado, o, mejor dicho, tomará forma de ira, cansancio, dolores de espalda o cabeza, malestar general, insomnio, etc. Pregúntate, si estoy enfadado o aburrido, ¿por qué veo porno? O al revés, si estoy alegre o eufórico, ¿por qué lo celebro con una dosis de pornografía? Sí, es un modo de relajarnos, de premiarnos, de consolarnos. Intenta dar un paso más. ¿Qué me puede ayudar a salir de esa espiral? ¿Puedo relajarme de otro modo? ¿No es verdad que hay otras maneras de responder positivamente a cada emoción? Busca vías alternativas y, sobre todo, recuerda, una emoción es pasajera,
y se puede dirigir hacia otro fin. El miedo, la preocupación, la angustia o cualquier sentimiento, si los controlas, te pueden traer grandes beneficios. No utilices atajos como la pornografía, que a la larga se convierten en caminos sinuosos. Eres libre. Siempre. Te ofrecemos algunos recursos para el manejo de tus estados de ánimo y emociones. La expresión emocional te ayudará a comprender tus sentimientos. Intenta dar estos 3 pasos. 1. Identifica. Ponle nombre. Será útil para reconocer qué emociones van asociadas a tu consumo de pornografía y podrás manejarlas. Te ayudará a buscar reacciones positivas y proporcionadas. 2. Expresa. Escríbelas en un papel. O si prefieres, acostúmbrate a verbalizarlas con un amigo o tu pareja. 3. Regula. Crea tus mecanismos para tenerlas controladas, dentro de lo posible. Haz una lista de tus reguladores saludables. El deporte, al liberar endorfinas, es otro gran regulador emocional. Si quieres ver un contenido similar al que has escuchado, visita nuestro canal de YouTube y encontrarás vídeos con herramientas sencillas para dejar el consumo de pornografía. Legisla, que algo queda. Noviembre de 2020. La noticia ha pasado desapercibida, pero es una de las que afecta a más personas, ya que la pornografía está cada vez más presente en nuestra sociedad, en nuestros móviles. El 20 de noviembre, se aprobó en el Senado español, por unanimidad, una moción para la prevención contra el consumo de pornografía en la población adolescente, a instancias del PSOE. Quizá esa unanimidad, tan sorprendente en España, ha favorecido la poca atención prestada en los medios. Aunque precisamente, por ese hecho, era un buen ingrediente para cocinar una noticia. La Directiva Europea número 2018-1808, que afecta, por tanto, a España, insta a todos los países a aplicar una ley audiovisual que proteja a los menores en diversas materias, entre otras, la pornografía. El pasado 6 de noviembre, inició los primeros trámites parlamentarios para su transposición. Otros países también han comenzado a levantar la voz, aunque los resultados, de momento, son dispares. Inglaterra, en julio de 2019, aprobó una ley que ha retrasado su aplicación por dificultades técnicas. Alemania quiere controlar el acceso directamente a través de los operadores de telefonía. Y en Francia, el presidente Macron ha exigido a los portales porno que establezcan una verificación de edad, porque, si no llevamos a un niño de 13 años a un sex shop, tampoco podemos permitir que el mundo digital se escape al orden público. Los datos, se miren por donde se miren, son abrumadores. Nos bastan los 2 estudios más mediáticos, con muestras representativas, realizados en España en 2019 y 2020. El más reciente, a cargo de Save the Children, resalta que el 68% de los adolescentes consumen contenidos sexuales de forma frecuente, o que el 14% de quienes han visto pornografía han entrado en contacto, al menos una vez, con una persona desconocida con fines sexuales a través de Internet. El otro estudio, Nueva pornografía y relaciones sexuales en jóvenes, de la Universidad de Illes Baleares, también arroja datos preocupantes. Por ejemplo, 1 de cada 4 adolescentes varones de 13 años ha visto pornografía. Y otro más inquietante, el 50% de los que entran en estas páginas reconoce haber incrementado las prácticas de riesgo en sus relaciones. La asociación Dale una vuelta, pionera en España en este campo, lleva 5 años ofreciendo información y ayuda a adolescentes y adultos que deseen salir de esta espiral de consumo. Los estragos de este otro virus nos llegan a diario. Personas que han tocado fondo, que buscan una mano tendida que las acoja y escuche sin vergüenza. Muchos han perdido parejas, amigos. Algunos, incluso, el trabajo. Todos, la capacidad de sentir, compartir y relacionarse. Y también todos piden un consejo, unas pautas, una receta mágica para salir, porque ninguno puede con sus solas fuerzas. Las adicciones del comportamiento nos acompañan desde hace unos años. Numerosos estudios equiparan sus efectos en el cerebro a las adicciones tradicionales. En un mundo donde todo está a mano, y todo debe ser inmediato, la frustración no se tolera, y el placer es el rey, el cóctel está servido. En este terreno pantanoso de las adicciones, tremendamente complejo, lo importante es no caer en la pendiente resbaladiza de mientras no sea adicto, no pasa nada. O el tranquilo, yo controlo. Precisamente,
esa es la puerta de entrada, lenta, pero inexorable, para un futuro solitario, ansioso y con menos libertad. Si se trata o no de un trastorno adictivo, lo evaluarán los profesionales sanitarios. Nuestros hijos se merecen otro sexo, unas relaciones más sanas, igualitarias y respetuosas. Donde la palabra afecto o compromiso tengan más protagonismo. Donde la mujer sea tratada de igual a igual, no comprada como producto. Donde los debates interminables sobre los diferentes tipos de porno, ético, feminista, educativo y un largo etcétera, no conducen a solucionar el gran problema de fondo, el sufrimiento diario de todos aquellos que empezaron porque era lo normal, lo que hacía todo el mundo. ¿Por qué un placer tan grande y maravilloso está causando tanto dolor? Somos conscientes de que la legislación no arregla todo, o casi nada. Internet, por definición, es un lugar inseguro. Pero es justo y saludable poner algunas barreras para la población más débil, los menores. La educación, el valor de una sexualidad más acorde con los derechos humanos, es, sin duda, la mejor arma, la mayor protección. Bienvenida, por tanto, esa moción, que implica un interés compartido en un problema que no entiende de ideologías ni de partidos. Ojalá sea el primer paso de muchos. El anonimato en esta adicción esconde una gigantesca proporción de damnificados. No les dejemos solos. Hacen falta medios y campañas, mayor visibilidad y reconocimiento del problema. Por nuestro bien, por la sociedad entera. Mens sana, incorpore sano. Noviembre de 2020. Algunos nutricionistas dicen que nos transformamos en lo que comemos, pero, ¿de qué nos alimentamos? Tenemos distintas fuentes alimentarias. La comida, por supuesto, pero también el conocimiento, nuestros amigos, familia, aficiones, deporte, espiritualidad e incluso el sueño. ¿Cómo influye la pornografía en estos aspectos? Según varias investigaciones, la pornografía afecta a distintas esferas de nuestra vida. Este consumo nos supone tiempo que se podría invertir en otras ocupaciones. La gran capacidad adictiva que tiene la pornografía puede causar una pérdida de experiencias positivas con amigos y familiares, al preferir quedarte solo frente a una pantalla. La pornografía actúa como un regulador emocional, de acuerdo. Pero es bueno saber que hay otros reguladores, más sanos, que pueden ayudarte a gestionar tus emociones. Uno de ellos es el deporte. Nuestro cerebro produce unas hormonas llamadas endorfinas, también conocida como hormona de la felicidad. ¿Y quién no quiere ser feliz? Apuesta por el deporte, el ejercicio físico. No solo te sentirás bien, sino mejor, feliz. La alimentación es otro pilar importante para un buen funcionamiento físico y psicológico. Nuestro cerebro, aunque no lo parezca, se alimenta. La energía que produce es la glucosa, que se adquiere de la mayoría de los alimentos. Por otro lado, nuestro rendimiento y aspecto físico también depende de la comida. Una dieta equilibrada nos ayuda a estar mejor con nosotros mismos y nos servirá para no echar de menos, por ejemplo, la pornografía. Seguimos con el sueño, que ayuda a la recuperación corporal y neurológica, siempre que cuidemos su higiene. ¿Has dicho higiene? Sí, la higiene del sueño es muy necesaria. Como sabes, el sueño no es amigo del uso excesivo de pantallas, comidas copiosas, activación corporal y pensamientos rumiativos o circulares. Dormir bien es vivir bien, con la batería al 100%. ¿Y qué pasa con nuestras aficiones? Muchas no requieren demasiado tiempo y mejoran nuestra calidad de vida de forma abismal. Un simple paseo, tocar algún instrumento, dedicar unos minutos a la lectura o cultivar un huerto urbano. Lo que sea. Te sentirás más útil, más realizado, más positivo ante la vida, y te habrás superado a ti mismo. Como siempre, acabamos el vídeo con una herramienta que te pueda ser útil. Hoy nos centramos en la creación de hábitos, que te servirá para mantener el control del día. Hay autores que afirman que nuestro cerebro tarda unos 40 días en crear una rutina. Es lo de menos, aquí juega un papel clave también tu voluntad. Haz una lista de deseos que te gustaría añadir o cambiar en tu vida, y escríbelos. 4 o 5 son suficientes. Deben ser concretos, específicos y realistas. Por ejemplo, salir a correr 3 días a la semana, a las 8 de la tarde, durante 20 minutos. Y si una semana es un desastre, no te preocupes, tenemos la siguiente para mejorar. Mens sana incorpore sano.
Nada nuevo bajo el sol. Si quieres ver el tercer video del kit de emergencia, ve a nuestro canal de YouTube. Pornografía infantil, la mayor de las agresiones. Junio de 2020. El 4 de junio es el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. Según la Organización de las Naciones Unidas, es el día en el cual se conmemora el dolor que sufren los niños en todo el mundo, que son víctimas de maltratos físicos, mentales y emocionales, y reafirma el compromiso del organismo de proteger los derechos de los niños. Hay más de 250 millones de niños que viven en lugares afectados por los conflictos, y la agresión hacia los niños incluye tragedias como el reclutamiento como soldados, secuestros, carencia de acceso a la ayuda humanitaria y la violencia sexual. Sin duda son los más vulnerables y más afectados en los conflictos. Pero hoy vamos a hablar de una agresión menos visible, el abuso sexual infantil dentro de la industria del porno. Es menos conocida, pero igual de perjudicial que las otras, la pornografía infantil. Las organizaciones que se dedican a luchar contra el abuso sexual infantil, como la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil, la FAPMI, o la Fundación RANA, Red de Ayuda a Niños Abusados, afirman que la pornografía infantil es uno de los retos crecientes a los que se enfrentan. Esta tendencia se vio claramente durante el confinamiento. La Unidad Central de Ciberdelincuencia del Gobierno registró que el consumo de pornografía infantil aumentó en 21,000 descargas por semana, desde que comenzó la cuarentena. Este aumento en la pornografía infantil no solo se ha dado en España, sino a nivel global. En el mes de marzo, en Estados Unidos, se registró el doble de descargas de imágenes pornográficas, 2 millones. En Italia, también se dobló la cantidad de denuncias relacionadas con la pornografía infantil en marzo. La única disminución que se registró fue en la edad de los menores explotados, ahora un promedio de 10 a 13 años. ¿Qué es exactamente la pornografía infantil? Según el Código Penal, la pornografía infantil se identifica como material visual en el que aparezcan personas menores de 18 años participando en una conducta sexualmente explícita, o cuando el foco de la imagen se centra en los genitales del o la menor, incluyendo también imágenes realistas de menores participando en conductas sexualmente explícitas, aunque no reflejen una realidad sucedida, como las imágenes generadas por ordenador. Es un delito su producción, difusión, su adquisición y consumición. Sin embargo, aunque la gravedad del crimen se conoce, el impacto que tienen las víctimas, los niños, es algo que queda difuminado. La explotación sexual a través de la pornografía infantil deja grandes huellas psicológicas, emocionales y físicas en las víctimas. La producción de la pornografía infantil de por sí deja secuelas tan profundas que el bucle de revictimización es muy complejo de curar en los niños, aunque pase mucho tiempo. Según la fundación estadounidense Fundación Vidas Inocentes, Innocent Lives Foundation, el abuso que sufre un niño o una niña por la pornografía infantil puede derivar en depresiones, trastornos mentales, traumas y enfermedades de transmisión sexual. A diferencia de otras agresiones, la pornografía infantil crea la posibilidad de una continua revictimización del menor, ya que el contenido abusivo es casi imposible de eliminar una vez publicado, y se puede difundir de forma indefinida por las redes, en aplicaciones de contenido audiovisual y en plataformas de videojuegos. ¿Cómo llegan a ser víctimas los niños? Hay varias maneras en las que un niño o una niña puede llegar a ser víctima de este delito. La Enciclopedia de Fuerzas Policiales en Estados Unidos indica las siguientes. 1. En primer lugar, se puede producir como consecuencia de una situación en la que el niño o niña se encuentre en una red de prostitución. 2. En segundo lugar, en un 90% de los casos, el agresor es un conocido o incluso un familiar. Ellos mismos pueden fotografiar o grabar el abuso, convirtiéndose en los principales productores de pornografía infantil. 3. En tercer lugar, y una de las más crecientes, es utilizar la técnica llamada grooming, en la cual el agresor se introduce en la vida del menor a través de las redes sociales y videojuegos. El agresor empieza a ganar confianza con el niño, estableciendo una relación a lo largo de varias semanas o meses. Le engaña, mintiendo sobre su identidad, con la finalidad de conseguir que el menor se grabe y le envíe contenido sexual, que se suele utilizar para chantajearle más adelante. En este Día de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión, desde Dale una Vuelta,
os animamos a informaros y concienciaros de la existencia de esta cruda realidad, de cómo los niños se pueden convertir en víctimas de una red de pornografía infantil. Este mundo deja cifras tan alarmantes, como la de que, cada 7 minutos, se muestra en Internet a un menor siendo objeto de abusos sexuales. Protégeles. Los millennials y el sexo, la gran paradoja. Mayo de 2020. Podríamos esperar que la generación de los millennials, los nacidos entre 1980 y mediados de 1990, que ahora rondan los 30 y tantos, sea una generación sin tabúes en cuanto al sexo, liberada, que normaliza el sexo extramatrimonial, pues lo encuentra hasta en los anuncios de lavavajillas. No estaríamos equivocados, todas estas características son ciertas, pero entonces, ¿por qué los millennials tienen menos relaciones sexuales? La revista científica estadounidense referente en el comportamiento sexual, la Archives of Sexual Behavior, sacó a la luz un estudio en 2015 sobre los hábitos sexuales de diferentes generaciones en Estados Unidos. Se tomó una muestra de 26.707 norteamericanos, que representaba la generación X, los nacidos entre los 60 y 70, y a los millennials. Los resultados demostraron que, a pesar de que se había reducido el estigma social sobre el sexo prematrimonial, esto no suponía un aumento en los encuentros sexuales. De hecho, el estudio afirma que los millennials tienen el doble de probabilidades de ser vírgenes, comparado con la generación X a su misma edad. Es decir, si nos hubiésemos encontrado con un joven de 18 años en 1983, y le hubiésemos preguntado si era virgen, nos hubiese respondido un no, con el doble de probabilidad que un chaval de 18 años en 2003. Es sorprendente y hasta contraintuitivo. La percepción general de los millennials es que están hipersexualizados con los videojuegos, pornografía, Tinder, encuentros sexuales casuales, etc. Pero los datos muestran lo contrario. De hecho, si analizamos el comportamiento sexual entre personas del mismo sexo, la evidencia es totalmente diferente. El mismo autor del estudio anterior y escritor de Generation Me, Generación Yo, demostró que, entre 1973 y 2014, los encuentros sexuales de personas del mismo sexo se habían duplicado en Estados Unidos. Por lo tanto, esto parece un quebradero de cabeza, si los millennials son más tolerantes y tienen menos prejuicios con el sexo y la sexualidad, ¿cómo es posible que haya descendido la tendencia a practicar sexo? Los académicos relacionan esta reducción a múltiples factores socioculturales, económicos y políticos, pero antes de responder, vamos a indagar un poco más en cómo son los millennials. Probablemente una de las generaciones más criticadas, no es de extrañar, en España, una gran parte corresponde a los denominados ninis, que ni estudian ni trabajan, muy a menudo considerados narcisistas, individualistas y vagos. No son nativos digitales, pero han liderado la migración del mundo analógico al digital, adaptándose como nadie a las nuevas tecnologías. Tinder es prueba de ello, pues pasan la mayor parte del tiempo en el mundo virtual. Sin embargo, es absurdo pensar que toda una generación es egocéntrica, viciosa y holgazana. Todo es fruto de la evolución político-económica y social de la región en el que se crece. Muchos de estos comportamientos son heredados de la sociedad aburguesada de finales de los 80 y mediados de los 90, que se derrumbó con la crisis económica de 2008, y toda esta evolución ha configurado la adolescencia y juventud de los millennials. ¿Por qué tienen menos sexo que la generación predecesora, la generación X? Todos son hipótesis, pero desde Dale una vuelta, y basándonos en estudios académicos, hemos querido mostrar una breve lista de elementos que influyen en esta reducción de la tendencia al sexo. 1. El sexo es ocio. La liberalización de la sexualidad, que se luchó y se ganó a pulso la generación X, se ha desvirtuado. La revolución sexual, los hippies, mayo del 68, momentos en la historia, que demuestran cómo el sexo se empleaba hasta como arma política, era subversivo, desafiaba el orden impuesto. Sin embargo, ahora ya no existe ese carácter revolucionario de la sexualidad. Ahora el sexo compite con Netflix, con una partida de videojuegos, o con un video porno. Es una forma más de matar el aburrimiento para muchas personas. El sexo se puede hacer con amigos o desconocidos, es algo que pierde valor, y, por tanto, se normaliza como un elemento natural del día a día, y se acaba perdiendo el interés por él. 2. Generación Peter Pan. Todo se retrasa.
Algunos investigadores achacan el desinterés por el sexo como una muestra más de que la generación millennial madura con mayor lentitud que su predecesora. Por motivos diversos, los jóvenes se casan, se van de la vivienda de sus progenitores, o tienen hijos, mucho más tarde que lo que lo hicieron sus padres. Esto es por razones económicas y por la propia dinámica social, o incluso por el uso de la tecnología. Todo es mucho más fácil e inmediato, y cuesta más afrontar dificultades. En casa de los padres se está muy a gusto, aunque también es cierto que muchos jóvenes no pueden independizarse por la precariedad laboral. El nivel de estudios ha aumentado, y ahora es común pasar más años formándose que la generación X. Todo esto es un cúmulo de factores, que deriva en una especie de adolescencia extendida. 3. Individualismo. Característica principal de los millennials. Generación de lo inmediato y del yo. Los trastornos narcisistas han aumentado 3 veces más en los jóvenes millennials que en las 2 generaciones anteriores. Tienden a identificarse con valores más extrínsecos, como la fama o la imagen, y no con valores intrínsecos, como pertenecer a un grupo o a la comunidad, como sí lo hace la generación X. Los millennials juegan en una liga dominada por el materialismo y la superficialidad. Es un universo en el que el compromiso es casi una quimera y poco apreciado, así como el esfuerzo es infravalorado. Una generación aburrida del sexo, que no entiende la sexualidad como elemento de conexión ni de transformación, sino como puro entretenimiento, al final, acaba por encerrarse más en sí misma, en su narcisismo e individualismo. 4. Adicción a las pantallas y la pornografía. Técnicamente, el tiempo que pasas detrás de una pantalla no lo pasas con otras personas reales. Lo que Tinder te dice de una persona es su foto, pero, a lo mejor, en un bar, podrías conocer a alguien que te conquiste por su actitud y personalidad. Otras prácticas relativas a los millennials es el sexting. En Dale una vuelta te lo explicamos más adelante. Son comportamientos que, por la rápida satisfacción que ofrecen y el poco esfuerzo que requieren, se acaban convirtiendo en anodinas y aburridas. Faltan estímulos, y al final, donde Tinder y el sexting parecía que serían el apogeo de los encuentros sexuales de una noche, se han acabado transformando en fuentes de insatisfacción y adicción a las notificaciones. Estrechamente ligado con lo anterior, y como no podía ser de otra forma, la pornografía ejerce una influencia abrumadora sobre esta generación, pues, en gran medida, ha sido, mal, educada sexualmente por el porno. Una generación que ha aprendido un sexo irreal, misógino y ficticio, acaba generando rechazo interno por la realidad de las relaciones sexuales. Las frustraciones a la hora de establecer contacto sexual con tu pareja, rupturas, adicciones, insatisfacción, prácticas sexuales de riesgo, o la disfunción eréctil, son solo la punta del iceberg de lo que el porno está causando en esta generación. 5. Hipersexualización. La cultura moderna ha normalizado tanto el sexo, en anuncios, música, videoclips, videojuegos, novelas, series, películas, etc., que ha supuesto el efecto contrario. Paradójico, a más hipersexualización, menos interés por el sexo. Como apuntábamos anteriormente, la banalización tan constante y manida de los encuentros sexuales ha devaluado el sexo, como si fuera una moneda, que cuanto más se imprime, menos valor posee. 6. Globalización. No debemos olvidarnos de los factores económicos y sociales que han llevado al mundo a hacerse cada vez más pequeño, ayudado por el rápido avance tecnológico. Las relaciones a distancia han aumentado notablemente, pues la movilidad alrededor del globo lo ha hecho del mismo modo. Ahora es mucho más común comenzar una relación con una persona que la hayan destinado a otro continente por trabajo. Las cadenas de suministro globales y la deslocalización han supuesto muchísima movilidad, y esto afecta también a las relaciones humanas. El ejemplo extremo de esta abstinencia sexual voluntaria es Japón, un país en el que 1/3 de la población se mantiene virgen hasta una media de los 30 años, y no por motivos religiosos o de negación del deseo sexual, sino, simplemente, por el individualismo. Japón es el país líder en industria del sexo y autoplacer, pornografía, contenido sexual, juguetes eróticos, entre otros contenidos. Es irónico, los jóvenes apenas practican sexo, pero están rodeados de contenido hipersexualizado. A nuestros ojos, esto debería infundir en la población mucho más deseo de mantener relaciones sexuales reales,
pero, irónicamente, sucede todo lo contrario. Nota. Para finalizar este post, un llamamiento al relativismo. Catalogar a toda una generación de personas por estar cortados por el mismo patrón es reduccionista, así que estos estudios nos ayudan a entender de forma superficial ciertas tendencias dominantes, enmarcadas en un país determinado, con una historia concreta, pero, para nada, explican con exactitud la complejidad del ser humano, ni de su relación con la sexualidad. Un millennial puede estar escuchando este post y no sentirse para nada identificado con lo descrito, porque cada persona es un mundo. El mejor cuerpo, el tuyo. Abril de 2020. Vivimos en un mundo en el que constantemente somos bombardeados por mensajes, acompañados de imágenes, que hacen referencia al cuerpo. 7 trucos para terminar la cuarentena luciendo como Amaya Salamanca. Qué guapa es, y encima, tiene un cuerpo que te mueres. Chris Hemsworth, el mejor cuerpo. Consíguelo. Son algunos ejemplos que nos dicen cómo lucir, cuál es el tipo de cuerpo ideal, a qué debemos aspirar. Aunque ahora estemos confinados, esos mensajes siguen apareciendo en nuestras pantallas, en lo que vemos, leemos y conversamos, de manera explícita o implícita. Como si no fuera suficiente, en el porno, estos mensajes se amplifican. Los actores de la industria pornográfica suelen tener un cuerpo casi perfecto, una imagen corporal llamativa. Cuando las personas consumen este material, se quedan con lo que ven. ¿Y qué ven? Cuerpos y órganos poco realistas, en tamaños y formas, que no se asemejan a la realidad. Y el espectador, en lo último que piensa, es que está creando en él unas expectativas irreales. Seamos francos. Las personas no tenemos, de manera natural, las dimensiones corpóreas de muchos actores porno. Hacen falta operaciones, maquillaje, productos externos, y varias modificaciones, para que uno llegue a verse de esa manera. Pero si siempre vemos y recibimos este tipo de estímulos, será normal que olvidemos esto. ¿Qué ocurre cuando después de ver porno veo a mi pareja? O incluso, ¿qué pasa cuando veo a los actores y luego veo mi propio cuerpo? Instantáneamente nos comparamos, sin pensar en que su belleza es fruto de Photoshop, de ayuda extra, y que son estándares poco saludables. A pesar de que todo es ficticio, nos lleva a sentirnos poco valiosos y a creer que no estamos a esa altura. La pornografía y la percepción personal. Al leer testimonios de personas, te das cuenta de las consecuencias que la pornografía tiene en hombres y mujeres. Algunos relatan que los ideales de imagen corporal establecidos por la pornografía les impide quererse a sí mismos. Estudios demuestran que lleva a las personas a ser más conscientes de su cuerpo y a tener mayor insatisfacción corporal. La pornografía influye en la percepción e imagen corporal en cualquiera de los dos sexos. Algunos hombres podrían pensar que consumir pornografía les hará sentirse más masculinos, más cool. No obstante, la investigación indica que, posteriormente, se sienten más insatisfechos con su cuerpo. También, se ha visto que toman más conciencia de su cuerpo, tras ver mujeres escasamente vestidas e hipersexualizadas. Por otro lado, las mujeres relatan que, tras ver porno, empiezan a preocuparse más por su aspecto físico, que por disfrutar de la intimidad con su pareja. Otras experimentan un sentimiento de inferioridad y una disminución en su autoestima. Muchas sienten la necesidad de recurrir a cirugías plásticas para que su cuerpo se asemeje al de las actrices. No obstante, el consumo de pornografía no influye únicamente en la percepción del propio cuerpo, sino también en el de tu pareja y en el de las demás personas. Las personas indican que, tras el consumo, se han vuelto más críticos con el aspecto físico de su pareja, se sienten poco atraídos a ellas, y no les satisface tanto como lo que ven en la pantalla. ¿Cómo te sentirías si le pasara esto a tu pareja? Trastorno de conducta alimentaria. Todas estas consecuencias aparecen en personas que antes no sentían malestar con su aspecto físico. Si para ellas ya es difícil lidiar con los estándares de belleza que impone la sociedad y el porno, ¿te puedes imaginar qué ocurre en personas que sí presentan dificultades con su imagen? La investigación da resultados claves. El consumo de pornografía, por parte de la pareja o de la propia persona, está asociado a la aparición de síntomas de trastorno de conducta alimentaria, o TCA. Con TCA, nos referimos a patologías psicológicas caracterizadas por anormalidades en el comportamiento de la ingesta. Las más conocidas son la anorexia y la bulimia nerviosa.
Las personas con TCA presentan una serie de características cognitivas, emocionales y conductuales comunes. Entre las alteraciones del pensamiento, se pueden observar distorsiones, así como pensamientos de tipo irracional, perfeccionista y obsesivo, en torno al peso y comida. Las alteraciones emocionales podrían experimentarse como sentimientos depresivos, ansiedad, insatisfacción corporal, autoestima baja o sentimientos de culpa tras ingerir alimentos. Las alteraciones comportamentales tienden a presentarse como un aumento de actividad física y comportamientos específicos relacionados con la comida y el cuerpo, como por ejemplo, comer poco, consumir laxantes, comprobar el cuerpo en espejos, etc. En ocasiones, la pornografía puede llevar a que aparezcan estas alteraciones. Por ejemplo, puede propiciar el cese del consumo de alimentos, llevar a evitar ciertos tipos de alimentos, usar esteroides, bodybuilding, y generar una aparente necesidad de cirugías cosméticas. A estas conductas pueden acompañarlas una gran insatisfacción en la imagen corporal y una baja autoestima. Estas alteraciones interfieren con el bienestar de la persona y pueden ser perjudiciales para la salud. Además, son factores de riesgo para el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria. Asimismo, se ha visto que la presión por parte de la pareja y de los medios tienen el mismo nivel de influencia para provocar el desarrollo de síntomas de TCA. En un relato, una chica de 17 años narra cómo la pornografía destruyó su autoestima y su relación de pareja. Se dio cuenta que afecta a las personas que la consumen y a las personas cercanas a ellos. Por tanto, es importante recordar que la pornografía solamente enseña una versión ficticia y distorsionada de la realidad. Se olvida de mostrar los aspectos más reales y bonitos de las relaciones y de las personas. Intenta venderte lo contrario, y al compararnos con eso, surgen consecuencias que nos afectan a nosotros y a nuestros seres queridos. El mejor cuerpo, imperfecto, será siempre el tuyo. Quiérete así, y quiérete mucho. Y, de repente, mi cuerpo dice, no. Febrero de 2020. Soy incapaz de mantener relaciones con mi mujer. Me he acostumbrado a ver pornografía casi todos los días, y solo consigo excitarme con lo que veo a través de la pantalla. Mi mujer se frustra, no sabe qué me pasa, se cree que no me gusta. ¿Qué puedo hacer? Mi cuerpo no responde cuando la ve. Ayuda, por favor. Mensaje habitual que llega a nuestra web. Personas enganchadas a la pornografía, en su inmensa mayoría hombres, que sufren porque no pueden llevar una vida sexual normal. Es cierto que no existe una evidencia científica que demuestre la relación entre disfunciones sexuales y consumo de pornografía. Pese a ello, desde nuestra plataforma podemos afirmar, a través de muchos testimonios, que las dificultades en las relaciones sexuales son reales en muchos adictos a la pornografía. Los estudios sobre consumo de pornografía muestran que la mayoría son hombres, en torno a un 70%, y que el porcentaje de mujeres ha ido en incremento año tras año. Además, se trata de una actividad habitual entre los jóvenes de hoy y que, quizás, es fuente de educación sexual para muchos. Pero, ¿qué puede pasar si basamos nuestras relaciones sexuales en lo que proyecta la pornografía? Así como la pornografía está asociada a cambios comportamentales, aunque no se reconozca aún a nivel científico, de igual manera, se asocia a variaciones en la propia sexualidad. Una persona que presenta problemas en su función sexual se puede deber a factores biológicos o psicológicos, como ansiedad o presión por parte de la pareja. Pero también, recientes estudios relacionan la aparición de algunas disfunciones sexuales al consumo de pornografía. Eyaculación retardada. En primer lugar, se estudió si había asociación entre la eyaculación retardada, imposibilidad de eyacular, o en caso de lograrlo, tarda mucho tiempo, y el consumo de pornografía. Para ello, se estudió a un amplio grupo de hombres, de países como Noruega, Croacia y Portugal, algunos con un impulso fuera de control para mantener relaciones sexuales, y otros por presentar dificultades al controlar su conducta masturbatoria viendo pornografía. Todos demostraron tener altos niveles de ansiedad y dificultad para tener una relación de pareja. Posteriormente, surgió el debate a la hora de establecer si realmente su disfunción era por motivo del consumo de pornografía, o por estar habituados a eyacular, solo cuando se masturbaban en solitario. Al no encontrar evidencia, se concluyó que no influía la pornografía en esta disfunción, aunque se admitió que fue un estudio transversal,
tipo de estudio en que se estudian las variables en un periodo de tiempo, basado en informes de casos, y haría falta uno más extenso y específico. Disfunción eréctil. Por otra parte, se analizó si la incapacidad de conseguir una erección estaba asociada al consumo de pornografía, pues algunos estudios apuntan a que sí hay relación entre un adicto al sexo y la dificultad por conseguir la erección. En este artículo, se presentaron dos informes clínicos. En el primero, se investigó un hombre de 40 años, consumidor de pornografía, y con dificultad de tener una erección, el cual reconoció que cada vez encontraba a su esposa menos atractiva sexualmente. Al paciente se le comunicó que esto pudo haber sido causado debido al fuerte contenido pornográfico que estaba accediendo. Un segundo caso fue un chico de 24 años que consumía alcohol y antidepresivos. Tuvo un intento de suicidio y afirmó que veía pornografía alrededor de 5 horas al día, por un tiempo de 6 meses. Al igual que el primer caso, este hombre notó una disminución en el interés sexual hacia su pareja, y reconoció alcanzar la erección solo cuando veía pornografía. Aunque en ambas situaciones es complicado hacer una relación directa y única entre la disfunción eréctil y el consumo de pornografía, sí que fue el denominador común. Aunque diversos estudios respaldan la pornografía como denominador común en hombres con disfunción eréctil, hasta el momento, la evidencia encontrada no es lo suficientemente fuerte como para relacionarlos directamente. Cambios en la satisfacción sexual. La hipótesis de que una frecuente exposición a pornografía puede afectar la satisfacción sexual es planteada por varias razones. Comparación de nuestra pareja con la del vídeo pornográfico. Frustración cuando la pareja no está dispuesta a recrear las escenas. Elección de ver pornografía, en lugar de tener relaciones sexuales. Al introducir los términos pornografía y satisfacción sexual en Internet, encontramos 23 artículos que informan de estudios observacionales, donde se relacionan estos dos conceptos. En conclusión, se respalda la hipótesis de que consumir pornografía puede estar ligado a la presencia de disfunciones sexuales, siendo la más prevalente, la disminución en la satisfacción sexual. Para poder demostrar la presencia de disfunción eréctil o eyaculación retardada, disfunciones más prevalentes entre las personas que nos escriben, se necesitan más estudios de tipo longitudinal, aunque, como hemos mostrado, cada vez hay más datos y testimonios que relacionan ambos conceptos. Comprender y afrontar el problema. Junio de 2019. Así se titula un libro reciente sobre la pornografía, escrito por Peter Kleponis, psicólogo y terapeuta clínico norteamericano, con más de 20 años de experiencia profesional en tratamiento de adicción al sexo. El autor ha conseguido una obra muy completa, con abundantes casos reales, datos y cifras, sobre consumo, industria, etc. Con un estilo divulgativo, abundante material y enfoques, y lleno de esperanza, para todo aquel que necesita algún tipo de ayuda. En las primeras páginas, un análisis del problema en su país, los Estados Unidos, centro neurálgico de la pornografía en todo el mundo, tanto en producción como en consumo. También, como es habitual al hablar de adicciones, desgrana las 5 A's. Otros autores se refieren solo a las 3 primeras, que existen en el proceso adictivo. 1. Asequible. La mayoría es gratuita. 2. Accesible. En tu bolsillo, en tu móvil. 3. Anónima. En dos sentidos, puedes consumirla de forma anónima, y pocos podrían decir que estás consumiendo. Es una adicción fácil de esconder. 4. Aceptada. Para mucha gente, la pornografía es llamada entretenimiento para adultos. 5. Agresiva. Aunque existen muchos factores, se puede caer en la adicción con pocas visualizaciones. De todos modos, explica el autor, la adicción a la pornografía a menudo comienza con una herida emocional, en la que la persona consume para mantener a raya ese dolor. La adicción, además, entra, sin hacer ruido en la vida, sin darte cuenta de su fuerza. Interesante y pedagógico, es el acrónimo BLAST, en inglés, en el que señala los detonantes principales que suelen concurrir a la hora del consumo. B, de burnout o bored. Aburrido o quemado. L, de lonely. Solitario. A, de angry, afraid o alone. Enfadado, apático, temeroso, solo. S, de sad, stressed, selfish. Triste, estresado, egoísta.
T de tired, cansado o harto. Así afecta a los hombres, mujeres, niños, adolescentes y parejas. La parte más interesante del libro, donde comienza a relatar casos reales, y se nota su conocimiento sobre el terreno, es la que dedica a explicar cómo afecta la pornografía a los hombres, a las mujeres, a la familia y a la pareja, y por último, a niños y adolescentes. En un rápido paseo por esas páginas, destacamos frases e ideas sueltas a modo de ejemplos. Merece la pena, si puedes conseguir el libro, leer estos capítulos completos, porque es muy certero en cada uno de los grupos que analiza. Los hombres se estimulan visualmente, las mujeres con las relaciones, dicho de un modo inexacto como todas las reducciones. Los hombres no suelen ver a las chicas de la pornografía como personas reales, pero las mujeres sí, y por tanto, a ellas les parece un engaño. Además, los hombres se deben dar cuenta que el sexo es un apetito, no una necesidad, y que no tienen derecho a satisfacer sus deseos sexuales siempre que quieran, y del modo que sea. Apunta Kleponis. Muchas mujeres que luchan contra esta adicción tienen miedo de decirlo y buscar ayuda. Piensan que serán rechazadas y etiquetadas como zorras o putas. Sufren en silencio. Se considera que la adicción al sexo y a la pornografía es propia de los hombres, y casi todos los libros, artículos y programas están orientados a la recuperación de los hombres. A las mujeres les atrae más las novelas románticas, las telenovelas, los realities, etc. En definitiva, las relaciones. Por esto, las mujeres pueden volverse adictas a la literatura erótica, los chats, los mensajes, las redes sociales, etc. El autor ve especialmente dañinos los efectos que produce el consumo de pornografía en las relaciones de pareja, en los matrimonios, confianza rota, comunicación dañada, aumento del egoísmo, sexualidad desordenada, disminución de la satisfacción sexual y su rendimiento, así como un aumento de la soledad. El efecto en las esposas es, con frecuencia, devastador. Muchas lo toman como una traición, que a la vez les lleva muchas preguntas y dudas, ira y pérdida de confianza, dolor y tristeza, incapacidad de competir y dependencia. Y la familia también sufre, aunque el consumo sea personal. El uso de la pornografía, según Kleponis, daña la capacidad de un hombre de ser un buen guía, sostén y protector de su familia. En vez de ser un buen modelo a seguir para sus hijos, es un hipócrita. Continúa el autor. ¿Una mujer podría pensar, está viendo a nuestras hijas de la misma manera que ve a las mujeres del porno? Quizá a un hijo no le molesta mucho, pero para una hija puede ser terrible, y pierde todo el respeto por su padre. El autor también cita los datos de la Asociación Americana de Abogados Matrimoniales, donde la pornografía juega un importante papel en el 57% de los divorcios, y está en correlación con el 318% de aumento de la infidelidad. Por último, los niños y adolescentes, los más desprotegidos. Aquí el autor dedica mucho espacio al auge del narcisismo, que está influyendo en la actitud caprichosa y consentida de toda una generación. Para muchas adolescentes y jóvenes, cuanto más sexy sea su aspecto, más alta creen que es su autoestima. Es una visión distorsionada de la belleza y la autoestima, porque se basa en la habilidad de ser un objeto sexual para los demás. Recuerda el autor que dejar a los niños solos con Internet es como dejarlos solos con una persona totalmente extraña. No se sabe qué puede pasar. Hasta aquí la primera parte del libro. La segunda está orientada a sanar la adicción, cómo se consigue la recuperación, y cuáles son las vías más adecuadas. Kleponis no oculta sus creencias cristianas, y esta parte del libro está más orientada a personas con fe, que pertenecen a la Iglesia. Aún así, debido a su dilatada experiencia, toda la primera parte, objeto de esta reseña, pensamos que se puede aplicar a personas de toda condición y creencia o increencia. Un libro profundo, bien armado, útil para conocer un problema real, tan real como que nos puede afectar a cualquiera, por su enorme atractivo y facilidad de acceso. Los 5 mejores videos de pornografía. Abril de 2017. 1. El gran experimento del porno. ¿Están nuestros cerebros capacitados para controlar la hiperestimulación provocada por los alicientes sexuales en Internet? 2. Why I Stopped Watching Porn. ¿Por qué dejé de ver pornografía? Ran Gabrieli cuenta su propia experiencia sobre cómo la pornografía empezó a esclavizar sus fantasías sexuales, cargándolas de contenido agresivo y degradante. 3.
The Porn Paradox, la paradoja del porno. La pornografía es legal, el tráfico sexual, no. Este video habla sobre la relación entre ambas dimensiones, haciendo reflexionar a los consumidores sobre cómo están contribuyendo a este dantesco negocio. 4. La pornografía como nunca te la habían contado. El último video de Dale una vuelta, donde Gabriel Núñez, autor del artículo El porno feroz, cuenta su propia experiencia sobre el consumo de pornografía y plantea la visión sesgada sobre las jerarquías de género que aparecen en los videos pornográficos. 5. Growing up in a pornified culture, crecer en una cultura pornificada. Gail Dines, investigadora en la industria pornográfica, escritora y socióloga, entre otras, nos cuenta la dirección en la que está creciendo esta nueva cultura pornificada. Año nuevo, datos similares. Enero de 2022. La industria de la pornografía no descansa, ni se toma vacaciones. Este negocio, que mueve billones de dólares cada año, sigue mostrando unos datos con cifras mareantes, tal y como reflejan las estadísticas ofrecidas por el portal de pornografía más conocido del mundo, Pornhub. Esta web, un agregador de contenido, con miles de actores y actrices, pertenece al gigante MindGeek, empresa propietaria de otros grandes tubs de pornografía. Estas estadísticas, todo un acontecimiento anual, no se ofrecieron el año pasado. Las anteriores corresponden a 2019. Como si se tratara de la NFL, la ATP o los Oscar, las infografías y la multitud de categorías son variadísimas. El efecto que se consigue, entre tantos rankings, categorías, edades y países, es normalizar el producto y darle un aire incluso glamuroso. Además, un detalle importante. La información viene avalada por profesionales, para otorgar prestigio y ciencia a la pornografía. Lori Betito, psicóloga clínica y directora del Sexual Wellness Center, y Stacy Friedman, doctora en sexualidad humana y sex coach, aportan comentarios en medio de porcentajes y millones de visitas. Lo cierto es que, según los datos ofrecidos, estamos ante un promedio de más de 100.000 millones de reproducciones de videos al año. En realidad, los datos de consumo globales son algo inferiores a los de 2019, donde hubo 42.000 millones de visitas. También hay que tener en cuenta que el número de videos alojados ha descendido en varios millones, por tener que retirar más de la mitad al no estar correctamente verificados. Por supuesto, estos datos no se mencionan. En resumen, algunos datos que nos ofrecen son los siguientes. Visitas. Más de 100 millones de visitas diarias, y más de 36.000 millones de visitas al año. Más de 125 millones de visitas diarias a la red de sitios de Pornhub, incluidos YouPorn y RedTube. La duración media de la visita es de 9 minutos y 59 segundos. Usuarios. Hay más de 20 millones de usuarios registrados en Pornhub. El 74% de usuarios son hombres y el 26% son mujeres. En este caso, las estadísticas son confusas. En otro lugar, se habla del 35% de visitantes femeninas. La edad promedio de los usuarios de Pornhub es de 37 años, y el 51% de los visitantes están entre los 18 y 34 años. Modo de acceso. El 83% de todo el tráfico fue a través del teléfono móvil. En el 14% de los casos, se empleó el ordenador, y en el 3% restante, se hizo uso de tablets. Búsquedas de contenido. Hentai es el término más buscado. Hace referencia a contenido de dibujos animados de anime, un estilo de cómic japonés. La segunda búsqueda más repetida es romance, que aumentó más del doble respecto al año pasado. Sexo en grupo ha crecido en un 40% respecto al año anterior. Las búsquedas con el término fitness han aumentado un 56%. Las búsquedas de desafío subieron un 255% en 2021. Otro de los términos que más aumento ha tenido en su búsqueda es el de trans o transgénero, en un 141%. Por otra parte, la palabra como ha crecido un 244% en su búsqueda. Este término es empleado por los usuarios para preguntar cómo realizar distintas prácticas y poder aprender de la información que se encuentra. Realmente, como es obvio, no parece el medio adecuado para aprender sobre sexo saludable.
En cuanto a países, como ya es habitual, Estados Unidos está muy por delante del resto, seguido por Reino Unido y Japón. En el caso de España, sube un puesto respecto a los datos de 2019 y pasa a ser el país número 11 del mundo, con más consumidores de pornografía. También hay un aumento generalizado en otros países de habla hispana.